Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, lunes, martes, no importa el día. Gracias por estar con nosotras una vez más para abrir su espacio y ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y les invito a que se queden porque hoy vamos a hablar. Precisamente seguimos con estos programas para saber si realmente vamos al bienestar, vamos a descubrirlo. Hay estudios ya que se están haciendo, es una cosa que debe de estar siendo evaluada, así que pues no se vayan y ya saben, vamos a seguir hablando de la revocación de mandato que ya está en curso, ya están esos registros caminando. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos de nuevo. Es un placer, como siempre, estar con ustedes, saludarlos y compartir, por supuesto. Vamos formando un entendimiento basado en los derechos fundamentales, en los derechos ciudadanos, en nuestros derechos civiles. Pedimos la bendición de Dios para que este programa sea de edificación, sea retenido en sus mentes para que entendamos todos en dónde estamos, dónde estábamos y a dónde nos llevan, que tenemos que detenerlo. Tenemos que avanzar como sociedad para exigir que tengamos un país como el que soñamos y queremos. Dios los bendiga, iniciamos. Soy Arely Meja, bienvenidos. Muy bien, pues sí, efectivamente, vamos platicando. Fíjense que, bueno, ya les dimos la base constitucional la semana pasada, estuvimos hablando de ahora sí que de estos programas que ya quedaron en la Constitución, como muchos nos presumen desde Palacio, pero ¿cuán efectivo es este uso de los recursos? Eso es lo que hoy vamos a platicar. Porque fíjense, te puedes gastar mucho dinero, pero puede no servir para nada. O puedes gastar muy poco y que te rinda. ¿Sí? O puedes no gastar nada, ¿no? Y de todas maneras generar un cambio cultural en la población y que su dinero le rinda, porque eso también podría ser, ¿eh? Pero no, ninguna de las tres cosas están sucediendo en esta 4T. Y paso a explicarme. Resulta que ya empezaron a hacerse estudios, ¿sí? Y voy a hablar de una encuesta que habla del ingreso precisamente, ¿sí? Esta encuesta que es muy importante porque es de ingreso y gasto de los hogares. Obviamente nos va diciendo cómo ha sido esta recepción de dineros que han venido dándose desde 2018 para acá y cómo puede estar el impacto que se recibe en estas condiciones desde 2018 para acá. O sea, bien decía Arely, pues cómo estábamos, cómo estamos y a dónde nos llevan, ¿no? Eso es bien importante saberlo. Eso como ciudadanos nos tiene que importar y siempre estar a la expectativa de qué está haciendo aquel mandatario que elegimos. A nadie se le van a dar cheques en blanco, menos aún de hoy para adelante. Con la revocación de mandato van a aprender todos los mandatarios que tienen que estar trabajando por nosotros. Entonces, fíjense, esta encuesta tiene una conclusión muy dura, que es, no beneficia a los más pobres, ¿sí? Punto número 1, y llega a menos personas que en años anteriores. O sea, primer asunto es desmitificar el que primero los pobres. No son primero, no le llega a los más pobres y no son primero porque además les llega menos que antes. Muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de lo que pasaba en 2020, ¿no? Que es la encuesta se hizo para ese año. Dice que el 30% de los hogares mexicanos recibían algún programa social, ¿sí? Del gobierno federal. Estamos hablando del gobierno federal. Entonces, este gobierno hace transferencias directas con el cuento de que los intermediarios se robaban el dinero y que entonces para que no haya corrupción y bla, bla, bla. El problema es cómo las vas a entregar. Porque evidentemente estos intermediarios ya tenían una red, ya tenían una manera de movilizar políticamente estos apoyos y ahora, pues si los vas a hacer directamente con las personas, pues tienes que cambiar toda la estrategia que tenías. Entonces, fíjense, los que más han recibido, pues son los adultos mayores, los discapacitados y los jóvenes, ¿sí? Son como los mayores beneficiarios. Y por despuesito de ellos vienen los trabajadores del campo, sí, pero cuidado, ¿cuáles trabajadores del campo? Porque hay unos a los que han desprotegido. Sí, hay unos a los que han abandonado con el cuento de que pues allá había corrupción, lo único que está haciendo es abandonar a los que tenían nexos con otros gobiernos o con otros partidos, lo cual no es lícito porque un gobierno tiene que gobernar para todos, valga la redundancia. Entonces esta encuesta nos dice que también los ricos reciben algunos apoyos, fíjense nada más, claro que sí, porque también ahí hay adultos mayores, también ahí hay discapacitados, ¿sí? Y entonces sí vale la pena decir que tendríamos que revisar los programas porque se necesita o no el ingreso, se necesita o no el apoyo, esa es la pregunta que tendríamos que responder. Cuando haces transferencias universales es muy democrático, sí, claro, pero el dinero es finito, entonces como no alcanza, tienes que empezar a hacer una especie pues de clasificación y entregar realmente a los que más lo necesiten. Entonces, nos dice
que sí, que hay un ingreso en los más ricos también. Ahora, los programas sociales, fíjense, pasaron de ser de 26.7 mil millones de pesos, fíjense, a 41.7 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿sí? 26.7 a 41.7. Esto, imagínense, estamos hablando de prácticamente casi cerca de la duplicación, ¿sí? Del recurso, y no está generando el resultado, porque entonces tendríamos que haber terminado con el 50% de los pobres. Ajá. En esa lógica, así es. Pero no está sucediendo. Entonces, esto es muy importante porque está hablando del mal uso del recurso. Esto sucedió entre 2018 y 2020, porque esta encuesta obviamente todavía no sale la de 2021. Pero dice, pero no benefició a los más pobres, ¿sí? No, y no es el más redistributivo de la historia. ¿Por qué? Porque solamente, fíjense, el 10% del total de esas transferencias que estamos mencionando llega al 10% de los hogares más pobres, ¿sí? Pero en 2018, ahora sí que a esos mismos hogares les llegaba el 18% del dinero. O sea, si se fijan, hay 8% menos de beneficio para los más pobres, porque se repartía más en 2018 y para atrás que ahora en 2020, que de 18% a los más pobres bajó a 10% a los más pobres. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Y además también hubo otra vez ahí transferencias a los ricos. Entonces, este punto, fíjense, ¿cuál es el porcentaje que ha aumentado las transferencias? Nos dice esta encuesta, que el ingreso de las personas a través de estos programas ha aumentado al 50.4%. ¿Sí? O sea, en esos trimestres del 2020 que se midieron, el aumento en transferencias es del 50.4%. Sí, nada más que a los más pobres no les benefició únicamente, también hubo beneficio para los más ricos y además no se incrementó su beneficio, no se disminuyó la pobreza en ese mismo porcentaje. Pues miren, vean ustedes por qué es tan importante que les estemos reiterando toda esta información, amigos, porque ustedes tienen que conocer qué está pasando en este país desde el fondo, donde muchos no lo ven, no lo entienden, no tienen tiempo de checarlo, de confirmarlo. Entonces, tenemos un dato, fíjense, pero además hay aquí, Nancy, un tema que me preocupa, porque bueno, tiene que ver con lo que ha estado haciendo el gobierno desde que inició su gestión a finales del 2018. Porque precisamente el año pasado, el 2020, dijo el presidente que por ahí de mediados de año, que el Coneval tenía datos donde pues no coincidían con los datos de él, como acostumbra a decir que él tiene otros datos, ustedes saben, pero esto no es más que meramente un juego de palabras para confundir, porque a ver, es la palabra del presidente contra la palabra de los organismos que ya existían, y si a él les cuelga el mote de corruptos y de mentirosos, entonces no hay manera de cómo se defienden, en qué lo basamos, pero son datos reales porque están basados en estudios y estadística clara, ¿no? Entonces, la Ley General de Desarrollo Social determinó la creación del Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social, que es el Coneval, que es el que precisamente da cuenta de toda esta información, cómo vamos en gasto público, bueno, además cómo se distribuye la riqueza, y lo dijo Nancy hace un momento. Este juego tonto, bueno, perdón, es que de verdad quisiera, no sé ni por dónde empezar porque quiero ser políticamente correcta, pero es que además que no me cuadran las ideas, porque este engaño a toda la gente, de primero los pobres, cuando estamos viendo cómo se está disparando la pobreza cada vez, y además en aquel momento lo dijo, que la culpa de esta pobreza incrementada en nuestro país tenía que ver con la pandemia. Pues yo recuerdo, y es necesario que lo reiteremos, porque ¿cómo es posible que en noviembre, diciembre del 2019 tenemos cuenta
dado que tenemos hoy un sistema de telecomunicaciones internacional impresionante, donde en tiempo real estamos sabiendo lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, estábamos viendo que en China estaban construyendo hospitales a marcha forzada, así disparadísimos, a una velocidad increíble, para hacer frente a todos los muertos y enfermos por la pandemia, ¿no? Entonces, para enero del 2020, empezamos a tener cuenta que Italia y España empiezan a tener altos números de gente que muere por el coronavirus. Entonces, si en marzo sabemos qué está pasando con toda claridad, y el presidente lo sabe, el gobierno de México lo sabe, y no hace nada para cerrar la frontera de nuestro país, pero además todas las fronteras, marítima, terrestre, aérea, y detener para que no venga la contaminación de salud o de falta de salud a nuestro país, y se dispara. Y además es aquella frase que de verdad, si no la tenemos en cuenta, no sé qué está pasando con nuestra conciencia, pero la pandemia nos vino como anillo al dedo. Entonces, tenemos el trébol de 4 hojas, tenemos el billete de $2 y todas esas tonterías, el detente, para que las pandemias no nos toquen y no nos lleguen, ¿no? O sea, me aprendí de memoria aquellas frases que se han vuelto, pues, para la historia, porque después de ver la cantidad de muertos en nuestro país el año pasado, que se disparó y se rebasó a nivel mundial los números, y de quién es la culpa. Y bueno, ya lo demás es historia, porque de verdad que da rabia. Pero entonces, el Coneval nos lleva todo este dato. Él dice que es por motivo de la pandemia. No es solo por motivo de la pandemia. El venir como anillo al dedo era el pretexto para permitir que se quebraran empresas pequeñas y empresas medianas, y gente perdiera sus empleos y pasara todo este tipo de catástrofes. En verdad, tenemos que ir atendiendo, porque estos programas nos han dado cuenta de paso a paso cómo hemos ido avanzando en el conocimiento de cómo el gobierno lleva el desarrollo de esto, y todos los organismos autónomos que tenemos en nuestro país, que tardaron años en construirse, y además que están perfectamente fundados, hoy los está queriendo quitar para que no quede en evidencia de lo que está pasando. ¿Cómo ves? Así es, porque tenemos que cuidarlos mucho, porque esta información que es para todos los mexicanos, que nos es útil y que tenemos que tenerla siempre, sea el gobierno de cualquier color y de cualquier partido. Esto debe de quedar muy claro. Esto nunca ha sido un tema específico de un partido, sino de un gobierno que está y que debe ser evaluado, y cuando esté otro, pues también vamos a estar aquí para lo mismo, digo, si Dios nos permite, ¿verdad?, seguir en el espacio. Muy bien, pues bueno, precisamente ya nos decía Areli que el Coneval, y nos va a seguir hablando de esto, pues es el que está mencionando también, aparte de esta encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, fíjense, ingreso y gasto, o sea, está determinando cómo usan el dinero. Esto es muy importante, porque luego yo he oído a personas que dicen, bueno, ¿y qué les importa ya que les dieron el dinero, pues que se lo gasten en lo que quieran? No. Es que no, porque tenemos que tratar de que verdaderamente se haga en beneficio de ellos. Entonces, si se lo van a tomar, vamos a decirlo, gastar en alcohol. En alcohol, ¿verdad? Pues definitivamente, digo, los demás podemos decir que no queremos que haya esas transferencias, porque a nadie se trata de solaparle el vicio, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, este Coneval, que precisamente coincide con la encuesta mencionada, nos está diciendo que la pobreza no se ha detenido, sino que en realidad en esta crisis sanitaria ha aumentado el desempleo, ha aumentado la desocupación. Y en ese sentido, precisamente, nos dice que en esta evaluación de las políticas de desarrollo social del 2020, pues tenemos verdaderamente que se revirtieron los números positivos que había de 2018. O sea, repito, se revirtieron, es decir, perdimos beneficio, perdimos bienestar. Y dice, para ellos el impacto podría estar entre, fíjense, 8.9 y 9.8 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza. ¿Ok? Repito, 8.9 y 9.8 con ingresos inferiores a la línea de pobreza, o sea, pobres. Pero luego viene entre 6.1 a 10.7 millones con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, ¿ok? O sea, son dos mediciones. La de pobreza extrema
que es esa persona que de verdad hoy se levanta y no sabe si va a comer, ¿no? Y la de pobreza, o sea, son dos líneas, las más bajas. En el de más bajas, el de pobreza extrema, tenemos entre 6.1 a 10.7 millones de personas, y en el que sigue, el de pobreza, 8.9 a 9.8 millones de personas. Y en el de la clase media, estamos alrededor de 6% de personas que pasaron de ser clase media a clase que está en la línea de pobreza. Entonces, imagínense si no nos va a importar las mediciones de organismos autónomos que nos digan la verdad y no que nos salgan con una frase totalmente vacía de sentido que dice que tiene otros datos mismos que no existen, por eso nunca los muestra y por eso no sabemos nadie cuáles son esas fuentes. Bueno, entonces sigo. Entonces, todo esto tiene que ver con el dar las transferencias directas y no tener unos mecanismos de prevención, porque cuando tienes esos intermediarios que tanto atacó por supuesta corrupción, lo que no dice es que había toda una organización, sí, que costaba, claro, pero era para que organizara la entrega de los recursos y que revisara precisamente que llegaran los mismos a donde tenía que llegar. ¿Por qué? Porque si no hacemos bien las cosas, no vamos a tener acciones de prevención. Esto es muy importante. Toda medida de este tipo debe ser temporal y debe de ser acompañada por una medida más amplia de largo plazo que sirva para prevenir, para mitigar y por supuesto en su momento pues para resolver previa atención correcta de la necesidad. Y no estamos haciendo eso, nada más entregamos dinero y no nos ocupamos de los riesgos del futuro para esas personas que están recibiendo el dinero, porque hay diferentes etapas de riesgo en la vida, si eres niño, si eres adulto, si eres obviamente joven, ¿no? Son diferentes riesgos. Entonces, ya para yo ir terminando, fíjense, la pobreza laboral en septiembre del 2020, tuvimos 44.5% en pobreza laboral, cuando el pico de contagios había sido en el primer semestre, ¿sí? Esto fue en abril, con el 35.7% de pobreza laboral. Entonces, ¿cómo es eso de que en septiembre había mayor pobreza laboral que cuando fue el pico de contagios? Bueno, quiere decir que no se están haciendo bien las cosas, porque cuando hay menos pico de contagios tendrías que tener el mayor problema de pobreza laboral, y fue al revés, ¿sí? En el caso de la desocupación, ¿sí? Entre el primero y tercer trimestre, sí, tuvimos de 3.4 a 5.2%, o sea, subió nuestra tasa de desocupación de 3.4 a 5.2%. Además de que el Seguro Social reportó la pérdida de 709,211 empleos. Sí, pero aparte no habíamos creado, acuérdense de eso, cuando vean cualquier medición de empleo, recuerden, una cosa es los que se perdieron y otra cosa es los que no se generaron, entonces traemos doble atraso, doble perjuicio. Y por si fuera poco, pues ya está llegando a nosotros el tema, sí, de que la gente ahora que ya, bueno, hay vacuna, etcétera, etcétera, pero no se ha reactivado la economía como debería. ¿Y por qué no se reactiva? Pues porque de dónde, si no hay inversión en nuestro país, o sea, la inversión de México, la inversión extranjera salió volando como las golondrinas. ¿Sí? Porque además, como no había garantía, un Estado de Derecho fallido totalmente, donde los extranjeros ven que aquí pues la ley no se cumple, porque se hace lo que pues el que quiere y el que manda, lo que a él le conviene y le acomoda. Entonces eso se vio. Bueno, es tan importante que mantengamos este respeto en alto por que nuestro país se vea como un ente confiable, una entidad jurídica confiable, para que podamos tener regresar toda esa atracción de inversión, toda esa inversión del exterior, porque yo recuerdo, y mira Nancy, qué interesante y qué importante, porque tanto se ha criticado los gobiernos neoliberales y cuando salía el presidente de la República de gira de trabajo y atraía inversión a México, y luego las reuniones con gente de empresas importantes transnacionales para traer inversión a México, y eso en cada uno de los estados, porque eso ocurre en Guanajuato, y el gobernador de Guanajuato lo sigue haciendo, atraer inversión, sale al exterior a buscar gente para que venga a México a invertir. Entonces, la inversión salió volando de México porque no hay garantías, un Estado de Derecho fallido totalmente, y entonces esto nos dice, o sea, son las cuentas y la información que el Coneval nos marca. Entonces,
Claro, por eso hay que quitarlo, porque pues es que si no, evidencia todo pues el mal manejo de la economía de nuestro país. Entonces, fíjense, dice, la Ley General de Desarrollo Social, dicha ley que el Coneval tiene por objeto, perdone porque es que pongo mis apuntes aquí, no crean que lo estoy buscando a otro lado, son apuntes que yo puse aquí porque es más práctico. Dicha ley establece que el Coneval tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social y que ejecuten las dependencias públicas y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Entonces, ya está, es lo que Nancy acaba de decir, ahí está medido todo. Oigan, además, ¿saben qué? Y se nos olvida también la medición de la felicidad. El otro día lo mencionaba, ¿cómo vamos a estar contentos si no tenemos seguridad, certeza al futuro? No sabemos qué viene, si se está quebrando la economía del país y no sabemos qué viene. Claro, pero con engaño pues puede ir, es como aquel juego de la zanahoria que ponen, te van mostrando, sí, la inversión, la felicidad, el avance, vamos a ayudar que el país avance, se desarrolle, y es una zanahoria inalcanzable que así nos traen, y es ese sistema inacabado de estos gobiernos que te manipulan la conciencia de la gente para que, pues, en eso de que, oye, mañana te voy a ir a ver, ¿te verás? Sí, mañana, y mañana te digo, sí, pero más tarde, pero sí, voy a ir a verte, y así, y te traigo así, y nunca aparezco. Entonces, es lo mismo que están haciendo con nosotros. Amigos, tenemos que ser críticos absolutamente con el gobierno, exigir rendición de cuentas, pero además poner atención para saber si nos están mintiendo o nos están diciendo la verdad, porque si no, no podemos avanzar. Nuestro país se está quebrando y tenemos que poner atención, amigos. Así es, pues bueno, con esta acalorada interpretación, pues vamos a un corte y volvemos, no se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Tenemos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Ay, amigos, pues ya de regreso, fíjense, ahora que estamos hablando de todas estas cosas, pues hay un experto que nos puede nutrir muy bien de cómo trabajan este tipo de gobiernos, porque la verdad es que ya tenemos muy claro el panorama, no podemos hacernos como que no vemos y autoengañarnos. Entonces pido por favor a producción que me mande por favor el video para que escuchemos a Andrés Oppenheimer. Suben los precios de las materias primas y suben los gobiernos populistas. Se gastan todo el dinero, le hacen creer a la gente el cuento chino de que descubrieron un nuevo modelo económico y bueno, cuando se empiezan a caer los precios de las materias primas, se caen los gobiernos populistas y dejan a sus países quebrados. Y entonces tienen que venir los gobiernos que tienen que reconstruir el país, pero ¿qué pasa? Agarran a sus países cuesta abajo, totalmente quebrados. Y entonces los populistas que estaban antes le dicen a la gente, conmigo te compraste el autito, conmigo te compraste el televisor. Lo que no te dicen es que te compraste el autito a costa de hipotecar el país, de robar a cuatro manos y dejar al país totalmente quebrado. Los populistas crecen cuando hay dinero para regalar y lo regalan a diestra y siniestra en vez de invertir en educación, en salud, en innovación.
en sentar las bases para que sus países crezcan a largo plazo. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. Así es, amigos, fíjense, Andrés Oppenheimer, digo, este es un poquito viejito porque fíjense que él como argentino, pues está describiendo la situación que ha venido pasando en Argentina, donde van y vienen, van y vienen, van y vienen, o sea, desde el peronismo para acá pasa un gobierno populista, comunista, luego uno que trata de enderezar y luego regresa el otro y vuelve a tratar de enderezar y regresa el otro. Son pueblos que pues todavía como que les falta un poquito de tomar más en consideración estas cosas que estamos hablando y conste que pues evidentemente él lo dice porque es su país, sí, estamos hablando de un argentino, reconocido periodista. Y fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar eso. A nosotros nos pasó en los 60s y 70s, concretamente con Luis Echeverría Álvarez y con, que de hecho ya eran los 70s, y con José López Portillo, ¿no? Esta situación es muy importante, o sea, al final de los 60s entra Luis Echeverría y luego entra López Portillo, ¿no? Esto es bien importante, amigos, porque fíjense, cuando tú estás usando el dinero público como si no se fuera a acabar y empiezas a gastar y haces que gasten los empresarios y que gaste la gente y te comportas como si estuviéramos en gran bonanza, que no se fuera a terminar nunca. Y claro, la gente le gusta, pues nos gusta a todos estar bien, tener dinero en la bolsa y pasarla bien. Así les pasó a los venezolanos también en su momento. Sí, pero ¿qué creen? En vez de ahorrar, en vez de ver hacia el futuro, eso es un peligro, es un riesgo bien grande, porque por supuesto que va a llegar el momento de cobrar las cuentas, ¿verdad? O de pagar las cuentas. Entonces, cuando se pagan las cuentas, pues la gente se enoja, porque dice, uy, no, qué mal gobierna porque el otro sí nos tenía a manos llenas y nos tenía felices. No, es que el que llega a tratar de ordenar las cosas, pues tiene que tomar decisiones impopulares, por eso se les llama populistas a los que nos dan dinero, a los que nos hacen creer que estamos en un momento maravilloso, ¿sí? Y entonces, claro, lo sancionan esos pueblos volviendo a votar por los populistas, porque me ofrece, me va a dar. Esa es la gran razón por la que ganó este gobierno, porque dijo que iba a regalar y ha regalado. No ha regalado como dice, pero ha regalado. Se ha gastado nuestros ahorros. Esos ahorros que empezó Fox, precisamente porque miren, Zedillo tuvo que pagar una deuda externa que se había dado en la época salinista, y lo primero que hizo fue llegar a pagar deuda. Puso de garantía nuestras reservas petroleras y de inmediato pagó eso porque estábamos en riesgo. Entonces, cuando llega Fox, dice, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar unos ahorritos, porque si no, ¿qué va a pasar en el futuro si nos vuelve a pasar algo parecido a lo que acabamos de vivir? Entonces, Calderón continúa con los ahorritos, Peña Nieto continúa con los ahorritos, imagínense, y llega este gobierno y se los gasta. Eran los fondos de estabilización de los ingresos, ¿sí? En una empresa se llamaría Reserva. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya se gastó todo eso y no le alcanzó. Entonces después fue por los fideicomisos y ya nada más queda una cantidad mínima, sí, que pronto lo vamos a tener por aquí a la senadora Xochitl Gálvez para que nos platique de eso en un video, por supuesto, como hacemos. Y vamos a ver cómo ya nada más nos quedan como 60 millones, o sea, imagínense, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se acaben esos 60 millones? Ese es un tema que los ciudadanos mexicanos tenemos que estar ya analizando y visualizando. Eso significa, vamos a empezar a apretarnos el cinturón en lo personal, porque lo vamos a pagar juntos todos por haber tenido este gobierno y seguirlo solapando. Pero cuando llegue el gobierno nuevo que tiene que poner orden, no vayamos a caer en el error de pensar, ay, estos son bien malos, mira, estos no nos dan. Qué horror. Oigan, tener que hacer balance de todo este despilfarro, 60 millones, Nancy, ¿eso para qué caramba sirve en un país tan grande con tanto gasto público? Eso solo sirve para que se vayan de paseo los hijos del presidente. Como lo que, y yo no quería mencionar esto, pero como está tronando las redes sociales, y es que ahora con la visita que tuvo el presidente a Nueva York para ir a la ONU, lo acompaña su hijo menor, y al bajar del avión lo captan que el niño trae una chamarra, y pues es que parece como chisme de lavadero, pero saben que lo paradójico y lo chistoso y lo cínico del asunto, porque hablar de la austeridad cuando están viendo que el niño trae una chamarra de Gucci que está valorada en 120,000 pesos, que además quiero decirles, o sea, Gucci ha caído tanto que ahora que lo han tomado empresas chinas y que los diseños son horrorosos,
o sea, pagar 120,000 pesos por una horrible chamarra. Bueno, es que ¿saben qué pasa? Que cuando el dinero abunda, la gente lo despilfarra, lo tira. Pues no les cuesta, lo toman de las arcas del país, lo toman a gusto y a placer. Entonces, de verdad, amigos, esto no podemos permitir que esté pasando en nuestro país. Es que es un insulto a los mexicanos. Ahora, viendo lo que acaba de pasar con aquí con el analista Andrés Oppenheimer, aquí están mis comentarios clarísimos. Yo he seguido a Andrés Oppenheimer por mucho tiempo porque es un gran analista político, es un estudioso de la geopolítica y él tiene una claridad en el análisis político. Bueno, que tengo mis reservas, porque analista política soy yo también y hay cosas que ha dicho Andrés Oppenheimer que tampoco me cuadran. Yo tengo mis propios criterios, pero la mayoría de las cosas lo ha dicho con objetividad y por eso hoy que lo menciona, que está en este video, que además estaba un poquito pasado de años, estaba delgado y muy joven, pero bueno, está hablando de esos gobiernos populistas, de cómo este engaño bruto para la gente boba que les cree todo. Y es cierto, o sea, yo nada más les recuerdo, hay un hospital nuevo, hay una universidad nueva en nuestro país, hay atracción de inversión, han visto que empresas extranjeras lleguen a abrir en México, han visto algo así, han visto una carretera nueva en 3 años de gobierno, no hay eso. Aguas, porque sí tenemos que poner mucha atención de estos regímenes populistas hacia dónde nos llevan. Así es, y fíjense, se le va a acabar el chiste porque ya empezó la inflación. Estaba protegido por la baja inflación, pero ya estamos en 6 y pico % y eso es el doble de lo que había pronosticado el Banco de México. Pues vamos a un corte, amigos, y volvemos a nuestro último bloque, no se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX, marca la diferencia. Dale, Javi, que entre el... Muy bien, Javier, pues vamos por favor al video. Ya revisé o se hizo la consulta y puedo hablar de lo de la revocación del mandato. Nada más sin pedir que voten por mí. Eso sí estaría mal. Y no es esa mi intención. Yo lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación del mandato. Y llamo a todos, a los que están en contra de nosotros, a que voten en contra, porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos ejerciendo de manera pacífica. No hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático. Está probado.
que es lo mejor para enfrentar controversias, para decidir sobre conflictos. Lo mejor es acudir al pueblo, que es el soberano, es el que manda. Entonces, si no se está de acuerdo, pues hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad. El pueblo pone, el pueblo quita. Es totalmente antidemocrático decir no voy a participar. A nosotros nos tocó enfrentar el no voto durante mucho tiempo. Los que se sentían radicales llamaban a no votar, y con esto le hicieron siempre el juego a la derecha. Habían lugares en Chiapas en donde tenía influencias el zapatismo, llamaban a no votar y arrasaba el PRI. Arrasaban. Claro, todo esto acompañado de un discurso de que todos éramos iguales, que era lo mismo. Esto lo hacían organizaciones sociales, pero también organizaciones de la llamada sociedad civil. Cuando veían de que teníamos posibilidades nosotros, llamaban a no votar. Amigos, bueno, aquí para que vean, el presidente ya fue amonestado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no promueva la revocación de mandato, pero él no hace caso. Entonces ya nos dijo su punto de vista sobre la revocación de mandato y por ahí con su propia ideología. O sea, a ver, el zapatismo no es derecha. Sí, hay que recordarle al señor presidente, antes estaba de acuerdo con ellos, ya no los quiere hoy en día, bueno, ese es asunto de él, pero el zapatismo no es derecha. Y efectivamente él no debería de estar promoviendo la revocación de mandato porque la ley prohíbe a los partidos políticos hacerlo y a los funcionarios públicos, y él está en un partido político y es un funcionario público. Ahora bien, entre los mitos de la revocación de mandato, hoy vamos a resolver el que dice que es inconstitucional. Bueno, no puede ser inconstitucional algo que está en la Constitución, punto número 1. Pero tampoco atenta contra los valores democráticos ni contra los principios constitucionales, porque estaba el artículo 39 desde hace, como les decíamos, hace 2 siglos, ¿no? O sea, en la Constitución de 1857. Entonces faltaba regular el derecho y ya está regulado, así que no puede ser inconstitucional. Y el hecho de que tenga un plazo para que sea en este mismo sexenio que se haga válido, tampoco es inconstitucional por una razón muy simple. El ciudadano es el titular del derecho y a él no se le está causando ninguna afectación por la aplicación de una ley nueva. Es un derecho y por ende no hay perjuicio alguno de persona alguna, y entonces esa ley sí se puede aplicar para este mismo sexenio, porque si no, sí sería lo contrario. Ah, qué padre, yo legislo para los mandatarios del futuro. Sí. Para que lo saquen a ellos y si gobiernan mal, pero yo sí puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y una vez quebrado el país y todo hecho un desastre, entonces pues ya los que vienen, pues ya, que absorban el problema, ¿no? Oigan, y ¿saben qué? Pero además esta es psicología inversa.
es porque él habla de promover la revocación, que ya lo dijo Nancy, pues ahora con la sanción del tribunal, pero ¿saben qué? Es que esto es terrible lo que ayer pasó en la Cámara de Diputados, porque se acaba de quitar al presupuesto 5 mil millones de pesos. Bueno, se está discutiendo. Oigan, y si eso se aprueba, ¿saben qué? El problema va muy allá, porque esto ya tiene un propósito político, por supuesto, que el INE no tenga los recursos para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. Eso está clarísimo, pero además, ¿saben qué? Así como la reciente visita que tuvo el señor Lorenzo Córdoba a la Cámara de Diputados para hablar con los diputados, y que además les dio cátedra de civilidad y de conocimiento sobre la ley, ellos solamente lo que hicieron fue atacarlo. Vemos con toda claridad cómo se está preparando esto, y es que yo lo tengo diciendo hace mucho tiempo, porque además es que el presidente mismo lo mencionó, así como quiere destruir el Coneval y desaparecerlo, pues ahora también el INE. Pero imagínense ustedes, sin el INE, ¿qué vamos a hacer? Es que entonces, si el INE no está, es que se acabó de verdad, amigos, ténganlo en cuenta, se acabó la posibilidad de rescatar nuestro país, y ahora sí, nos llevan al despeñadero totalmente. Hay que defender al INE con todo. El INE tiene que prevalecer sobre todas las cosas, porque es la garantía para que la democracia en nuestro país siga siendo un hecho. Defendamos con todo al INE, no hay otra. Así es, amigos. Hombre, pues ya se ha terminado el tiempo. Ya saben que es un tirano, pero nosotras volveremos con ustedes la próxima emisión. Les agradecemos su presencia en esta. Soy Nancy de Santiago y quiero verlos pronto cuando nuevamente se abra su espacio para ponernos en acción con las participesas. Gracias. Amigos, muy buenas tardes. Pues todo ni modo se acabó, y como siempre, pero con el gusto, y nos quedamos de saber que hemos dado una información valiosa el día de hoy a ustedes, y que por favor la reciban bien en sus corazones, en sus mentes, que hagan ido, y que por favor esto tenga un fruto, que podamos ser capaces de observar y saber a dónde nos llevan, y entonces busquemos mejorar esto, cambiar este gobierno o este sistema, porque tenemos que tener un país como nos merecemos. Pues miren, pedimos la bendición de Dios para esta tarde, agradecemos al Señor por todo lo bueno que nos da cada día, y mandamos bendición a sus casas, sus familias, sus trabajos, sus recursos, todo lo que ustedes aman, y por supuesto este programa, porque lo hacemos con todo el corazón, con toda la honestidad y sobre todo con la verdad por delante. La justicia tiene que prevalecer para que sepamos dónde estamos, a dónde nos va, a dónde nos llevan, y qué tenemos que hacer para detener esta catástrofe. Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Soy Arely Meja, hasta la vista, amigos. Buenas tardes. Canal Foro CX, marca la diferencia.